Son las 8 de la mañana. Estamos en las señales de los tiempos. Así es. Este segmento con Magdiel precisamente pretendemos, ¿verdad? Nos inspiramos en la discusión que tuvimos en lo que está escrito en Mateo 16:3. Esa porción de la escritura dice: y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos, y de ahí sale las señales de los tiempos. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Moraima y Sabdiel. Nosotros necesitamos, yo diría que con carácter urgente, trazar una base bíblica para entender la mentalidad de Dios en un nivel macro. Uh-huh. Porque como la iglesia se ha segmentado tanto, la gente tiene una visión micro de Dios, incluso cuando lee la Biblia. Para empezar, me gustaría que todo el mundo, ¿verdad?, escuchara con calma todo lo que vamos a decir para que no me saque de contexto. En primer lugar, la Biblia que nosotros utilizamos para estudiar, para acercarnos a Dios, para conocer más el carácter de Dios, para encontrarnos con Cristo y su revelación, para tener una idea de cómo se manifiesta el Espíritu Santo, es un libro que contiene una colección de múltiples libros en él. Pero la grandeza de la Biblia, que en primer lugar es que conocemos y consideramos que es la palabra de Dios, es que tiene un tema central que coge como un hilo y conecta todos los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el tema central de la Biblia es la salvación del ser humano. Por lo tanto, los libros bíblicos se tienen que interpretar desde la perspectiva de la salvación y no de ninguna otra tema que podamos estar corriendo. ¿Que existen otros subtemas dentro de los libros? Sí, existe la pobreza contra la riqueza, la justicia social, el linaje, la ley con la gracia, la misericordia. Subtemas hay todos los que usted quiera. Pero fíjese que aún esos giran alrededor de la salvación del ser humano. Vamos a segmentar la Biblia en subtemas relacionados con la salvación y volvemos con Dios otra vez. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, se conocen como los libros del desarrollo de la nación del Salvador. Son 5 libros que establecen la salida del pueblo, la creación del mundo, la promesa de Abraham, el establecimiento de José, la esclavitud en Egipto, el caudillo que es Moisés, la salida de Egipto para la tierra prometida, todo el proyecto de establecer un tabernáculo de un Dios que es extranjero en Egipto, que es un Dios del desierto y que ahora se va a establecer en una región porque los dioses son regionales, los dioses no son errantes. El único Dios que camina con todo el mundo por todos los países y por todos lados es el Señor que nosotros conocemos. Pero en el mundo bíblico, los cananeos, los hititas, los filisteos, los edomitas, todos tienen dioses y los dioses son regionales. Pertenecen, Baal es regional, Astarot es regional. Y entonces Dios viene en el desierto caminando con el pueblo para establecerse en la tierra prometida y que allí se levante una casa porque el pueblo quería levantar una casa a Dios. Es el desarrollo de la nación del Salvador. Dios escogió a Israel para que de Israel naciera el Salvador del mundo. Esa es la principal razón por la cual Dios escoge a Israel, para que de Israel nazca el Salvador del mundo. No los escogió, dice Deuteronomios capítulo 7, versos 6 y 7, no os escogí a vosotros porque fueran mejores que los demás pueblos, pues vosotros sois los más
desdichados de todos los pueblos que existen. Imagínese usted. O sea, no es que hubo una competencia, Israel ganó y Dios se lo llevó. No, es que de este pueblo difícil, con miles de problemas, viene el Salvador del mundo. Ahora bien, de ahí nosotros vamos a libros históricos que nos van a hablar de la historia del establecimiento de la nación del Salvador. Y entonces entramos con Josué y entramos con todos los libros históricos, con Ruth, con Samuel, con Reyes, con Crónicas, que nos hablan del establecimiento de este pueblo en una tierra llamada Prometida para convertirlo en una nación. Aquí Israel se convierte en una nación porque uno de los elementos esenciales e importantes para que un país sea nación es que tenga un territorio definido y delineado frente a los demás. Soberanía, gobierno social y territorio. Y entonces hay un territorio, ahí se convierte en nación. ¿Por qué? Porque El Salvador necesita una nación, desarrollo de la nación, establecimiento de la nación. Eventualmente vienen los libros proféticos, ¿verdad? Saltamos los libros sapienciales, que es la sabiduría que desarrolla la nación del Salvador. Sabiduría porque la inteligencia es la capacidad que tiene un ser humano para recordar datos y para intercalarlos. La sabiduría es la habilidad que tiene el ser humano para usar su inteligencia. Por lo tanto, ser sabio es saber manejar mi inteligencia, y mi inteligencia es el cúmulo de experiencias que pueden ser formales o informales. Formales las que son de escuela, universidad, las que vienen en los libros; informales las que son experiencias de la vida. Y eso trata todos los libros sapienciales que hay en la Biblia, incluyendo el libro de Job. Pero los libros proféticos, que se dividen en dos bandos, los mayores y los menores, que la clasificación es por el contenido de la profecía de cada libro. Un profeta mayor es porque el contenido es vasto. Un profeta menor es porque su contenido es específico y mínimo. Toda esa colección profética siempre va a girar en términos de dos ideales principales. El primero, la profecía del anuncio del Salvador. Esa es la primera. Y la segunda, la profecía de la restauración de la nación del Salvador. O sea que Israel tiene que restaurarse en algún momento del camino y seguir estableciendo. Note usted que el pueblo de Israel, a pesar de sufrir miles de conquistas, los judíos siempre estuvieron presentes en Judea. Incluso a pesar de que en la década de los 60 después de Cristo había miles de incursiones romanas tratando de sacarlos fuera del país, se quedaron en el país. Incluso después, cuando Adriano, en el año 132 después de Cristo, que estipuló una ley para expulsarlos legalmente, no quería judíos en Judea y le puso a la región filistia para humillarlos. Con todo y eso, los judíos siempre estuvieron en la región de Israel. Este es un pueblo que no sabe abandonar lo que cree. Y entonces hay una conexión estrecha entre la profecía del Antiguo Testamento y los evangelios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la profecía del Antiguo Testamento anuncia al Salvador, y los evangelios lo que representan es la manifestación del Salvador. O sea, yo te anuncié que venía un Salvador y ahora te estoy diciendo que el Salvador ha llegado. Y ahí entramos en profecías de Isaías, de Miqueas, de Malaquías. De todo el mundo ha tenido algo que ver con el Salvador. Y por lo tanto, si tienes un evangelio como el de Mateo, que es un evangelio escrito exclusivamente para el pueblo judío y para los judíos que creyeron en Cristo como Mesías, vas a ver que Mateo se dedica a hacer un pareo entre la profecía que haya dicho cualquier profeta sobre el Salvador y el cumplimiento de esa profecía. Y por eso es que en el lenguaje de Mateo puedes encontrar la siguiente frase: y esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, y esto se dijo porque esto está en el libro de fulano, y esto se cumplió porque esta profecía la dijo sutanito. Y entonces ahí Mateo le está diciendo al pueblo judío: mira, el profeta de Antiguo Testamento que habló de Salvador,
este es el cumplimiento de esa profecía. Y por eso muchos judíos empezaron a creer que Cristo de verdad era el Mesías, porque vieron el cumplimiento de la profecía de Antiguo Testamentaria cumplida en los evangelios, en especial en el Evangelio de Mateo. Después tenemos el libro de los Hechos, que no es otra cosa que el legado del Salvador, porque ahí es que resurge la iglesia después del aposento alto con poder para proclamar que el Salvador había venido, que había muerto, resucitado y que prometió regresar. Y entonces vienen todas las epístolas que son la doctrina del legado del Salvador, que es la doctrina de la base cristiana, y terminamos con Apocalipsis, que no es otra cosa que la profecía del regreso del Mesías, del regreso del Salvador. Y ahí usted tiene una conexión completa de toda la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis. Vamos a mirar ahora el recuento bíblico desde una perspectiva espiritual, pero no espiritual en términos del Espíritu Santo, sus dones y sus frutos, en términos espirituales de la batalla que se libra en los cielos, que tiene repercusión en la tierra. Y obviamente vamos a empezar con el Génesis. El Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3, tiene una situación interesante porque deja al relieve algo que no tiene sentido. Un Dios que crea los cielos y la tierra, y de momento la tierra está desordenada y vacía. En la realidad última, Dios nunca ha creado algo desordenado, y mucho menos, ¿verdad?, que está de un verso a otro. Hay una teología que explica, ¿verdad?, como una teoría que me parece fascinante y la quiero compartir con ustedes, y es la siguiente. Esta teoría plantea que antes de Dios crear el cielo y la tierra y todo lo que aquí existe, lo único que existía era la eternidad, Dios y los ángeles, porque ya los ángeles existían. Que tan pronto Dios crea el globo terráqueo, o crea la tierra, como usted la quiera llamar, entonces Satanás quiere, Lucifer, que era un arcángel, quiere adueñarse de esa tierra, y Dios ahí es que le dice no, porque esa tierra es para otro ser que yo voy a crear. Y empieza entonces el enemigo a gestar en su corazón que va a haber otro ser, que en el Salmo 22 dice que lo creó poco menos que los ángeles, pero lo colmó de gloria, porque el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse para ser salvo, una capacidad que le provee el gozo de la salvación que los ángeles no lo pueden experimentar. Y también tiene la posibilidad de que el Espíritu Santo esté dentro de él, algo que tampoco los ángeles pueden experimentar. Así que aquí estamos viendo un Dios que ya tiene un plan en su mente y empieza a anunciárselo al propio ángel, que le va a desatar una rebelión. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios no es un Dios de sorpresas. Dios es un Dios de revelaciones. Las revelaciones no son sorpresas. La revelación no es otra cosa que poner al descubierto lo que siempre estuvo, pero que sus ojos usted no los tenía listos para verlo. Si yo llego a Nueva Vida y está el salón completamente oscuro, está de noche, está todo apagado, voy a tropezar con los micrófonos, voy a tropezar con las bancas, voy a tropezar con las sillas, voy a tropezar con las mesas. De momento Juan Carlos Morey me encienden la luz y yo veo todo lo que había. Con encender la luz, no es que apareció de momento todo. Encendió la luz y lo que hace es mostrarme lo que había, que yo no lo podía ver. Eso es una revelación. Por lo tanto, Dios sabía lo que estaba haciendo y ahora lo está revelando. Y entonces se pone la lucha, y en esa lucha el mismo Jesús en los evangelios dice: yo vi caer a Satanás del cielo. Y entonces cuando planteamos esta caída, si no hay nada creado, ¿a dónde cae Satanás? Al espacio sideral, pues no causa nada, pero si estaba la tierra y cae desde el cielo como un relámpago sobre la tierra, obviamente la desordena, porque eso es lo que haría un relámpago cuando cae. Dice que cuando cae, dice esta teoría, que ahí se creó el abismo. En otras palabras, que hay unos teólogos que plantean que el abismo está en la misma tierra. Entonces, de momento, Dios tiene que echarle un vistazo
a lo que Satanás acaba de hacer, sin haber Dios ni siquiera creado todo lo demás. Y dice el texto bíblico, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos por primera vez en el texto el concepto del caos. El caos es el desorden, el vacío. Y en el texto bíblico, especialmente judío, se expresa con el agua. Con el agua se acabó el mundo la primera vez con un diluvio. Con el agua, el Salmo 42, el salmista dice, las muchas aguas me han pasado por encima. Con el agua, Pedro se quedó en crisis y se olvidó que sabía nadar y se hundió. Con el agua, la tormenta está tratando de hundir el barco en Galilea. Y entonces tenemos aquí el agua cubriendo la creación de Dios. Pero dice que sobre el agua está el Espíritu de Dios. Y aquí tenemos una figura de dominio. El caos es lo que está sobre la tierra y el Espíritu de Dios está sobre el caos. Dios siempre está sobre el caos. El fuego está oprimiendo una zarza que arde y no se consume, pero sobre el fuego está el ángel de Jehová. Dios siempre está. Cristo está caminando, pero sobre el agua, a lo que los discípulos temen porque creen que es una fuerza adversa, incluso hasta demoníaca, pensando que se ha tragado gente y que los fantasmas todavía aparecen por la Galilea. Ahora bien, Dios entonces planta su creación máxima, que es el ser humano, en el paraíso y le hace compañía, porque no es bueno que esté solo. Dios está siempre inspeccionando para ver cómo arregla todas las cosas y cómo las mejora. Y vio que el toro tenía la vaca, el león tiene a la leona y dice, no, pero este hombre está solo, este hombre. Y con eso Dios saca de carrera la idea de que el bestialismo es algo que se puede aceptar, porque no dejó a Adán solo para que practicara esa aberración sexual en el paraíso. Para eso le hizo una mujer, que es el complemento perfecto sexual, biológico, cromosómico y genético. Hombre con mujer que puedan estar uno contra otro, uno y el otro para satisfacerse mutuamente. Entonces caemos en el proyecto de la teología de la caída, donde Satanás, en forma de serpiente, hiere al ser humano. Y aquí ocurre algo interesante que no podemos pasar por alto. Fíjese que la guerra que había arriba entre Dios y Lucifer, ahora Lucifer la pone en el plano de la tierra para herir a lo que Dios más ama, que es el ser humano. Pero si nosotros creemos de verdad que Jesucristo es preexistente y que, como dice el Evangelio de Juan, este es el verbo que estaba desde antes del mundo, quiere decir que antes de la caída del ser humano, Dios tenía el Salvador que venía a reponer lo que el ser humano iba a romper por causa de su voluntad. Lo que implica es que antes de que ocurra un problema, ya Dios tiene la solución en las manos hace rato. Y Dios está mirando lo que ha pasado, pero en términos de la tierra, lo que ha ocurrido es que todo lo que se le puso en las manos al ser humano ahora no es dueño. Ya Adán no es el señor de la tierra. Ya Adán no es el señor de los animales. Ya Adán no es el señor de nada, solamente el señor de su vida y el dueño que comparte su casa. No hay nada más. Entonces ahí se establece el dominio de las tinieblas. Porque nosotros tenemos una guerra que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestados, gobernadores de esta tierra, que andan buscando la forma de destruir lo que representa a Dios. Cuando nosotros vamos a entender que tenemos realmente un enemigo que, a pesar de que está vencido, como me dijo un buen pastor anoche, José Montijo, el hecho de que un equipo esté derrotado no significa que no pueda hacer daño. Porque que muchos equipos derrotados le han quitado la victoria a equipos poderosos. Que muchos equipos derrotados le han hecho una mancha a otro equipo en unas Olimpiadas. El hecho de que el enemigo esté derrotado no quiere decir que tiene las manos amarradas y que está atada. Claro, aquí entramos en una polémica gigantesca porque hay teologías recientes y contemporáneas que descartan la existencia de Satanás dentro de la misma iglesia, que descartan la teología de que exista un infierno, y no sé qué Biblia están leyendo,
Pero la Biblia nuestra dice claramente que existe una guerra. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos que oraran y velaran, porque nuestra lucha no era contra la sangre, sino contra el espíritu, que era una guerra constante entre el espíritu y la carne, lo cual quiere que el espíritu pueda vencer, indicándonos claramente que el ser humano siempre está expuesto a esta guerra. ¿Qué sucede después? Sigue la Biblia corriendo y Dios le pide a Israel que de alguna forma u otra anuncie que Él es el Dios verdadero. Y entonces eso está cuando Dios dice: y yo los voy a escoger como mi pueblo y ustedes me van a escoger a mí como su Dios. Y entonces este es el único Dios verdadero. Pero tienen que anunciarlo. Y por eso usted encuentra en la lectura bíblica, especialmente cuando Naamán se sana, sale del río Jordán, se encuentra con Eliseo y le dice en blanco y negro: ahora reconozco que hay Dios en Israel, demostrando que los dioses de él. Incluso le dice a Eliseo: ¿qué voy a hacer cuando el emperador me pida que yo vaya al templo a adorar al Dios nuestro? Y Eliseo le dice: vete en paz. No le dijo: te vas a convertir en un idólatra. Vete en paz. ¿Por qué vete en paz? Porque Dios conoce el corazón y sabe que tú no vas a idolatrar aunque estés en el templo de un ídolo. Y después David se enfrenta contra Goliat. David viene antes que Eliseo. Y cuando se enfrenta a Goliat, lo último que David le dice, lo último que Goliat escucha de David es decirle: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces esa mención no es otra cosa que tratar de establecer que el reino de Dios sigue corriendo en la tierra y en este tiempo bíblico a través de Israel. Ahora, cuando Cristo viene a escena, el reino bíblico de Israel se convierte conjuntamente con el reino de los cielos en el reino de Dios en la tierra. Ya no existe tal cosa como un reino físico para anunciar a Dios. Ahora Cristo establece el reino de los cielos en la tierra para demostrar que aunque existe un reino de las tinieblas que se quiere entronar y gobernar sobre la tierra, va a tener resistencia con el reino de los cielos que ahora se hace presente por la manifestación de Jesucristo y el legado a la iglesia. Y entonces tenemos en la resolución que viene de camino una tierra con dos reinos chocando, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. No se tape los ojos. Esta es nuestra realidad espiritual. Nosotros luchamos contra un reino de las tinieblas que desde el principio del mundo lo que quiere es el caos. Y tenemos del otro lado un Dios que anticipa constantemente la promesa de que va a estar presente, de que viene un Salvador, de que va a establecer el reino, de que va a surgir Israel, porque Dios le está siempre sacando 2 o 3 pasos adelante al enemigo de las almas. Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarte con toda esta experiencia? Yo quiero que entiendas que si existe esto a nivel espiritual, la única forma del enemigo poder establecer esto en la tierra es usar gente humana que le dedique tiempo a él para que pueda adelantar su agenda sobre la tierra. El enemigo lo único que quiere es destruir, matar, dividir. Eso es lo que dice la palabra. Quitarle la fe a la iglesia, convertir creyentes en apóstatas, sacar gente y convertirlos en pródigos, dividir el reino. El enemigo está buscando por todos los medios cómo destruir a aquellos que Dios le anunció en el Génesis, que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y entre él. Y esa simiente de la mujer es Cristo, que ha venido a través de María, que también aparece en el libro de Apocalipsis como la mujer vestida de escarlata, que tiene este hijo que el dragón lo está buscando en el desierto, pero que su generación es aquella que ha creído en Dios y ha creído en Cristo como el Mesías. Una generación poderosa que viene, que es la iglesia, que es el representante del reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, yo no puedo concebir que el cristiano de hoy, el cristiano verdadero, fragmente su mente de forma teológica y que no pueda ver en las acciones del mundo las manifestaciones del reino de las tinieblas por adelantar el querer gobernar la tierra.
La historia está en la misma Biblia y nosotros lo que queremos es que puedan entender que el Dios al que nosotros le servimos siempre ha estado anunciando lo que ha de venir para que su iglesia se esté preparando. Cuando Cristo se manifiesta, Cristo anuncia a la iglesia, Cristo anuncia el Consolador, Cristo le anuncia a los discípulos que cosas más grandes que estas ustedes harán en mi nombre. Cristo le anuncia la morada en el reino de los cielos. Cuando yo esté en los reinos de los cielos, voy a hacer morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo anuncia la resurrección, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo anuncia que saldrá de la tumba victorioso. Y después el apóstol Pablo recoge toda la teología de la vivencia de Jesucristo y la pone en una estructura que sea más fácil y más llevadera de entender, haciendo notar que lo que Cristo dijo va a tener repercusión no solamente en el mundo judío, sino también en el mundo gentil, y la iglesia empieza a correr. El apóstol Pablo recoge las enseñanzas de Cristo y de los discípulos, y en la doctrina paulina vuelve a establecer que viene de camino el Señor de la iniquidad, el Señor de la impiedad, que en los días postreros tendremos gente amadores de sí mismos, y tendremos a otros en los días postreros que también, teniendo comezón de oír, querrán escuchar todo tipo de fábula y todo tipo de historia. Y dice que habrá gente que serán narcisistas, que tendrán tendencia de desafiar la iglesia. Pablo se lo anuncia a Timoteo diciendo: esto va a venir de camino. Y después, cuando llegamos al Apocalipsis, dice el Señor, se le revela el Señor a Juan y le dice: sube acá, que te voy a mostrar todas las cosas que habrán de acontecer. El Señor siempre le está revelando a la iglesia lo que ha de pasar para que esté preparado. Si usted coge las 7 cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias y las lee con calma, usted no puede concluir, digo, es mi opinión personal y por favor me respetan, pero no debería concluir con que cada carta es para Pérgamo, para Tiatira, para Sardis, porque al final de cada carta el texto dice: y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que al 2020 eso es para mí también, porque yo pudiera tener conexión con el mundo, porque yo pudiera tener alianza con Jezabel, porque yo pudiera ir corriendo detrás de los nicolaitas, porque yo pudiera estar permitiendo cosas dentro de la vida cristiana que no se permite. Así que eso también me cae a mí. ¿Y qué quiere decir eso? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios anticipa que pueden suceder cosas, y de antemano, como un buen padre, te está diciendo: esto le pasó a Pérgamo, échale oído para que no te pase a ti. Esto le pasó a Tiatira, échale oído para que no te pase a ti. Y no solamente dice eso, dice al final de cada carta del Apocalipsis que al que venciere, y Dios se compromete en dar un premio a cada persona que venza en cada etapa del Apocalipsis, la corona de vida, que venza. Le darán del maná que está escondido, a sentarse a la diestra juntamente con el Padre, a gobernar las naciones con vara de hierro. Y eso es en el milenio, donde dice que vendremos a reinar como sacerdotes y como santos de Dios en la tierra. Que le daré una piedrecita blanca que tiene un nombre nuevo. Y dice el texto bíblico: y le daré esta corona de vida, y no verá la segunda muerte. O sea que esta iglesia está anticipando el Señor: ustedes estarán protegidos por mí. Aún al final del Apocalipsis, todavía estamos viendo que el Señor se entrona finalmente en el milenio, en el mundo, destronando el mundo de las tinieblas. Si destronó finalmente el mundo de las tinieblas, era porque el mundo de las tinieblas estaba reinando. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a identificar el mundo de las tinieblas? Pues en toda acción que el mundo lleve a cabo en contra del reino de los cielos, usted tiene que identificar que las tinieblas están corriendo. Nosotros somos los hijos de la luz.
Nosotros somos los que tenemos la sal de la tierra. Nosotros somos la esencia del reino de los cielos que viene a anunciar a Cristo y su regreso en esta tierra mientras tengamos vida. Nosotros, usted y yo, somos los responsables de que el evangelio se expanda por todo el mundo, porque esa es la profecía que usted y yo debemos estar persiguiendo que se cumpla, porque dice el texto que después de eso es que viene nuestra redención, que la gente escuche a Cristo, que se convierta. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estamos haciendo? En este momento de nuestra historia, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos llegando? Pues mire, la iglesia se está dividiendo, la iglesia está compitiendo, la iglesia está desorientada, la iglesia tiene una guerra campal entre gente que quieren demostrar cuánto saben y cuánto conocen. La iglesia no sabe diferir, la iglesia se tira unos a otros. Y usted perdone que yo se lo diga, pero alguien tiene que hablar de esto, porque al final del día yo no quiero ver la iglesia en esas actitudes. Yo quiero ver una iglesia unida, yo quiero ver una iglesia limpia, yo quiero ver una iglesia que se levante con fuerzas a proclamar a Cristo, una iglesia que tenga poder sobre los demonios, una iglesia que pueda poder poner las manos sobre los enfermos. ¿Usted sabe cuántos enfermos hay en este país y no tenemos la capacidad de reunir la gente e ir a las casas para ponerle las manos y orar por ellos? Una iglesia que adore y que cante y que tenga entonces el señorío de Cristo en medio de su redil. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos conformado con abrazar a Cristo como el Salvador. Y yo soy salvo porque creo en Cristo como Salvador. Pero se nos ha olvidado algo, que Cristo es rey. Cristo es rey de reyes. Cristo tiene un reino. Y el reino de los cielos que está en la tierra, Él lo dijo, el reino entre vosotros está. O sea, es un reino que vive en un mundo al que no pertenecemos. Usted no puede tener miedo en este momento de su vida. Usted no debe tener ansiedades. Usted no debe tener ningún temor, porque las noticias del mundo son noticias que están dándose para aterrar, para alertar, para infundir terror. Y eso es producto del enemigo. Las noticias que usted tiene que escuchar son las del reino de Dios. Y esas noticias las da el Espíritu Santo. Mientras el mundo diga que va a haber escasez, que si va a haber hambre, usted acá tiene que tener paz, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y mientras acá digan que los portaaviones americanos están frente a China y que hay una guerra en el Medio Oriente, usted aquí diga que el que está en el abrigo del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenga la certeza de que lo que le he dicho en la mañana de hoy es un Dios que anuncia todo el tiempo lo que ha de pasar para que los suyos estén preparados y puedan entender sobre todas las cosas que los tiempos que están viviendo hay que, como quiera que sea, identificarlos. Los tiempos que nos toca vivir necesitamos hacer una reseña, un alto y decir a la gente que está viviendo, oye, ten cuenta, porque esto que está viviendo puede ser esto que está en la Biblia. Nosotros no somos cazadores de señales. Un cazador de señales es una persona que está mirando algo que pasa y busca un texto bíblico a ver si encuentra con qué alinearlo. Nosotros estamos estudiando la Biblia y queremos ver dentro de la Biblia qué Dios nos está anunciando para el tiempo que nos ha tocado vivir. Y este es un tiempo difícil, este es un tiempo de confusión, esto es un tiempo de crisis y de incertidumbre. Pero eso es lo que vive el reino de las tinieblas en la tierra. Jesús, como si fuera poco, uno de los anuncios más grandes que le hizo a sus discípulos es que en la oración al Padre le dijo, cuídalos de este mundo, porque aunque no son de este mundo, están en este mundo. Al decir que no somos de este mundo, está planteando que nuestra patria es el reino de los cielos y que nosotros tenemos que enfrentarnos a las realidades de los hijos de las tinieblas que quieren con toda su fuerza apagar, destruir la realidad de nuestro evangelio. El cristianismo tiene muchas luchas teológicas, tiene muchas vertientes teológicas,
pero tiene algo común para todos los que dicen que son cristianos. El elemento común de todo el cristianismo en el planeta es que Cristo vino a visitar la tierra, estableció el reino de los cielos en la tierra, predicó y enseñó lo que la iglesia tiene que modelar, murió, resucitó y anunció que volvería por lo suyo. Con eso no tenemos ningún problema, nadie debe tener problema porque ese es el corazón del rollo del evangelio. Si hay problemas con eso, tiene que revisar los textos porque eso es lo que mantuvo la iglesia viva por casi 2000 años de historia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la guerra de las tinieblas con la guerra de la luz, es una guerra abierta. Es una guerra que no puede permitir cuartel y que no puede permitir que el cristianismo o que los creyentes en Cristo, que los discípulos del verdadero Cristo puedan entrar en pánico y sentirse totalmente amotinados porque las tinieblas están creciendo. Nosotros somos vencedores. Cristo nos dio la victoria. Una de las frases más importantes de la iglesia y que no se puede quedar en el aire es cuando Cristo anuncia, volvemos otra vez que Dios anuncia, cuando Cristo anuncia sobre esta confesión, levantaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y aun cuando le damos más énfasis a que estamos en victoria y el diablo está vencido, no estamos haciendo la lectura correcta de que va a haber resistencia, de que existe, porque esté vencido no quiere decir que se fue, está presente. Y el apóstol dice, velad al diablo que anda como león rugiente tratando de devorar cristianos. Y también nos alerta cuando dice, y cuando el diablo venga sobre vosotros, resistidlo y de vosotros irá. Con esa parte de resistirlo, lo que está implicando es que va a hacer fuerza, que va a empujar a ver a quién logra tumbar contra el suelo y hacerlo cantos en el piso. Pero si tú lo resistes, de ti él huirá. En este momento de la tierra, nosotros estamos viendo, le voy a enumerar las cosas que yo veo por donde quiera que Dios me permite viajar y las cosas que también experimento de lo que mis ojos, mis oídos escuchan, mis ojos ven. Nunca antes en la historia de la humanidad la industria de la pornografía había tenido el impacto que tiene en este tiempo contra no solamente los adultos, contra los niños. Se reportan en el mundo miles de niños que son secuestrados y desaparecidos y que no se sabe el paradero de ellos. Se cree que se usan para el mercado de órganos internos y para satisfacer las necesidades pedófilas de gente importante en el planeta. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido un virus que haya amenazado el mundo de tal forma y manera que haya puesto a pelear a las naciones, haya puesto a pelear médicos, haya puesto a pelear laboratorios, haya puesto a pelear políticos y que se esté debatiendo si la alternativa realmente es una vacunación mundial cuando nunca esto se ha visto antes y los elementos que esto incluye, que vayan los que sean. Nunca antes en la historia de la humanidad han ocurrido tantos actos de anarquía y de vandalismo en diferentes partes de la tierra. Pensábamos que el racismo se había acabado o que había aminorado y ahora somos testigos de que el racismo nunca ha desaparecido, de que el racismo nunca ha dejado de ser, de que es una falacia, de que podemos vivir juntos y George Floyd nos ha demostrado una y mil veces más dónde están los verdaderos valores de esta tierra. Este es el tiempo cuando más iglesias cierran en los Estados Unidos. Este es el tiempo donde más pastores se quitan la vida porque no pueden continuar con las presiones que están ocurriendo. Este es el tiempo donde no se sabe en quién creer.
Este es el tiempo donde la prensa mueve a las sociedades hacia donde quiere con la información que selectivamente logran contener. Hay un relato espectacular donde en Estados Unidos todas las cadenas de televisión dieron el mismo statement, letra por letra, y la única forma que eso pueda ocurrir es que tengan un libreto en la mano. Este es el tiempo de desacierto donde la cinematografía es el elemento más indiscutible para el lavado del cerebro de los seres humanos, planteándole a la gente cosas ficticias para que luego se las crean. Este es el tiempo más difícil, si yo miro para atrás, que nos ha tocado vivir, con elementos de temblores por donde quiera, huracanes de categoría 5, tsunamis en muchos sitios y las amenazas de que caerán meteoritos sobre la Tierra, entre otras cosas. Con estos anuncios, cualquiera tiene miedo. Cualquiera le gustaría montarse en una cápsula e irse a vivir a Marte. Cualquiera diría que me ha tocado vivir a mí. Pero eso lo tiene que decir la gente del mundo. El reino de los cielos, nosotros nos gozamos, no en la crisis del mundo y no en las víctimas del mundo, sino que sabemos que nuestra redención está cerca. Pero no podemos quedarnos dentro de nuestras casas y de nuestros templos comiéndonos la bendición para nosotros cuando tenemos que salir afuera a proclamarle a un mundo que todavía se pierde que Cristo viene a ser el Rey de Reyes que se siente en su trono en este mundo. Que Cristo viene a buscar lo suyo. Usted y yo estamos en el momento cumbre, porque donde mayor pecado y mayor crisis, mayor sobreabunda la gracia. Y la gracia de Dios lo que quiere es absorber al pecador y limpiarlo de toda su maldad y justificarlo frente a la presencia de Dios. Mire que todas las noticias que le dije ahorita de lo que el mundo está viviendo y entre otras más que podríamos contar, no son otra cosa que anuncios que ya Dios nos dio, que ya Dios nos anticipó que iban a pasar, que ya Dios nos dijo, mira, la tierra va a vivir eso y muchas otras cosas más, pero tened fe. Yo he vencido al mundo. Jesús también nos anunció que Él es el vencedor del mundo. Que el que camina con Cristo, como decía un amigo mío de un barrio de Utuado, el que camina con Cristo camina con el guapo del barrio. El que camina con Cristo camina con el vencedor, con aquel que tiene todas las victorias de todas las coronas habidas y por haber. ¿Qué te quiero decir con todo esto y para qué queremos este segmento? Este segmento lo queremos para anunciar lo que ya Dios nos ha anunciado. Ubicarlo en tiempo y espacio para poder prepararnos para cualquier situación eventual donde tengamos que tomar las decisiones correctas a la luz del reino de los cielos. Además, anunciarte cosas que posiblemente la prensa no te dice y que deberías estar alerta de ellas, mirando siempre como base el texto bíblico para que entiendas que no estamos inventando, que no estamos en una cacería de brujas y que tampoco estamos promoviendo teorías de conspiración. Queremos hablarte la verdad con fundamento, con evidencia, con sites a los que puedas corroborar nuestra información, porque creemos fielmente que la iglesia necesita estar informada de las señales del tiempo que le toca vivir, y si es esta la parte final de la película, gozarnos porque Cristo viene a buscar lo suyo. Que el Señor te bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.